Esa noche, el aire tenía un peso extraño. Era denso, húmedo, como si el cielo mismo se preparara para desatar su furia. Isabela miró por la ventana y vio las primeras gotas de lluvia golpear el cristal. Había escuchado en la radio que se esperaban tormentas fuertes, pero en su mente, aquello no era más que una noche de lluvia como tantas otras en su ciudad. Lo que no sabía era que, en cuestión de horas, su vida se partiría en un antes y un después. Llevaba semanas trabajando hasta tarde, sus manos marcadas por la aguja y el hilo, sus ojos pesados por la falta de sueño. Había pasado toda la tarde terminando un pedido de vestidos para una clienta del barrio. Cada puntada era un paso más hacia su sueño: abrir su propio negocio, tener su propia tienda de confección. Pero la realidad era otra. Las cuentas seguían acumulándose, el dinero apenas alcanzaba para la comida, aunque su pequeña hija, Sofía, nunca se quejaba. Isabela sabía que merecía más. Un trueno hizo vibrar las paredes. Isabela levantó la mirada de la tela que estaba cosiendo y sintió un escalofrío. Afuera, la lluvia había pasado de un leve repiqueteo a una cortina densa de agua. Encendió la televisión, buscando alguna actualización del clima. Lluvias torrenciales en toda la región. Se recomienda precaución, decía el noticiero. Nada parecía indicar que debía alarmarse. Pero entonces, escuchó un sonido extraño. Un goteo insistente en la cocina. Se levantó y encontró un charco formándose junto a la puerta trasera. «Maldita gotera», pensó. Se apresuró a buscar un trapo, pero apenas se inclinó para limpiarlo, otro sonido la hizo detenerse en seco. Era un rugido sordo, profundo, algo que venía desde el exterior. El agua comenzó a entrar. Primero fue un hilito delgado deslizándose por la puerta, pero en segundos, la corriente empujó con fuerza. Isabela sintió como el suelo se volvía resbaladizo bajo sus pies. Corrió al cuarto de Sofía y la encontró dormida, ajena al caos que se desataba afuera. Sin pensarlo dos veces, la alzó en brazos y buscó su bolso, metiendo a toda prisa los documentos que pudo alcanzar. Cuando abrió la puerta, el terror la paralizó. La calle había desaparecido bajo una masa de agua oscura y turbulenta. Los postes de luz temblaban, algunos chisporroteaban con peligro. El río, que estaba a varias cuadras de distancia, se había desbordado con furia, devorando todo a su paso. El nivel del agua dentro de la casa subía rápido. No había tiempo. Isabela se lanzó al exterior, sosteniendo a Sofía con fuerza. La corriente le golpeó las piernas, haciéndola tambalear. Sus pies resbalaron, y por un momento, sintió que caía. Pero se aferró con todas sus fuerzas. No podía soltar a su hija. El agua le llegaba ya hasta la cintura cuando logró avanzar hacia una loma cercana. Subió con dificultad, sintiendo el peso de su niña dormida y el miedo paralizante que le cerraba la garganta. Cuando finalmente alcanzó un lugar seguro, giró la vista hacia su casa. El agua se la tragaba. Su refugio, su esfuerzo, su hogar, desaparecía en la marea oscura. Y en ese instante, la realidad la golpeó como un puñetazo en el pecho. ¿Cómo se empieza de nuevo cuando lo has perdido todo? El refugio improvisado en el gimnasio de la ciudad estaba abarrotado. El aire era denso, una mezcla de humedad, tristeza y desesperanza. En cada rincón, familias enteras intentaban procesar el golpe de haberlo perdido todo. Ropa secando en cuerdas improvisadas, colchones finos esparcidos por el suelo y murmullos apagados llenaban el ambiente. Isabela se sentó en un rincón con Sofía en brazos, sintiendo el peso del cansancio y la incertidumbre aplastándola. Su hija dormía, la cabecita apoyada en su pecho, ajena a la tormenta que aún rugía dentro de su madre. No tenía nada. No tenía un plan. No tenía una salida. El primer día, recibió una manta y algo de ropa para Sofía. Comida caliente en un plato de plástico. En otro momento, hubiera agradecido el gesto, pero ahora, la comida sabía a derrota. Isabela no quería sobrevivir de donaciones. Quería una forma de salir de ahí. ¿Pero cómo? Sin casa, sin ingresos, sin un solo centavo en el bolsillo. Las noches en el refugio eran largas. El ruido constante de niños llorando, el murmullo de conversaciones en voz baja,
el crujir de cuerpos inquietos sobre los colchones delgados. El insomnio la mantenía en vela, obligándola a pensar en todo lo que había perdido. Pero fue en una de esas noches, entre el ruido de fondo, cuando algo captó su atención. Cerca de ella, un grupo de mujeres hablaba en voz baja. Sus voces eran cansadas, resignadas, pero había algo más en ellas: frustración. Nadie quiere dar trabajo a una madre con niños pequeños, decía una. Dicen que no somos confiables, que vamos a faltar por cualquier cosa, respondió otra. ¿Y qué otra opción tenemos? No tenemos estudios, no tenemos dinero para empezar algo. Isabela cerró los ojos, sintiendo su propia impotencia reflejada en cada palabra. Era cierto, la sociedad no les daba espacio. Pero, ¿y si ellas mismas se lo creaban? El pensamiento se deslizó en su mente como una semilla enterrada en la tierra seca. Al principio, parecía absurdo. No tenía herramientas, ni clientes, ni un lugar para trabajar. Pero tenía manos. Sabía coser. Y más importante aún, no era la única en esa situación. Aquella noche, no pegó un ojo. Sus pensamientos corrían como un río desbordado. Cada puntada que había dado en su vida, cada prenda que había remendado, cada vestido que había diseñado, ¿podría eso ser su salvación? Lo que siempre consideró solo un oficio, ¿podría ser la oportunidad que todas esas mujeres necesitaban? La duda era como un peso en su pecho. Sabía coser. Sí, había pasado años remendando pantalones, ajustando vestidos, dando vida nueva a telas desgastadas. Pero nunca lo había visto como una verdadera oportunidad. No tenía máquina de coser, no tenía clientes, no tenía un lugar para trabajar. ¿Cómo podía empezar de nuevo con nada? Pero nada era exactamente lo que tenía. Y eso significaba que no tenía nada que perder. Una mañana, mientras Sofía jugaba con otros niños en el refugio, Isabela comenzó a acercarse a otras mujeres. Hablaba con una y otra, preguntaba con cautela: ¿alguien aquí sabe coser? Algunas asentían con timidez. Otras respondían que no, pero que estarían dispuestas a aprender. Eso despertó algo en ella. Si solo unas pocas mujeres tenían habilidades de costura, tal vez podían enseñar a las demás. Tal vez no solo ella podía reconstruirse, sino también ayudar a otras a hacer lo mismo. Los días pasaron y, entre las actividades diarias del refugio, Isabela comenzó a prestar más atención a las donaciones. Una tarde, mientras ayudaba a organizar la ropa que llegaba en cajas y bolsas, vio algo que le llamó la atención. Un enorme saco de ropa desechada. No eran prendas en buen estado. Eran camisas rasgadas, pantalones con manchas imposibles de quitar, vestidos con costuras abiertas. Para cualquiera más, aquello era basura. Pero para Isabela, eran piezas de un nuevo comienzo. Pidió permiso para tomar algunas. Con aguja e hilo prestados, comenzó su trabajo. Convertir una camiseta rota en una bolsa reutilizable. Transformar un vestido viejo en una blusa completamente nueva. Retirar botones, cortar mangas, hacer magia con las manos desnudas. La primera vez que mostró sus creaciones, algunas mujeres se acercaron, curiosas. Una le pidió que le hiciera algo similar. Luego otra. Y otra. Poco a poco, el rumor comenzó a esparcirse por el refugio. Pronto, las mismas mujeres que al principio solo observaban comenzaron a pedir que les enseñara cómo hacerlo. Y lo que empezó como una simple idea empezó a parecerse a algo más grande. Pero, ¿realmente había una oportunidad en esto? ¿O solo era una ilusión pasajera, un escape para no enfrentar la dura realidad? El rumor sobre las creaciones de Isabela comenzó a extenderse más allá del refugio. Al principio, eran solo comentarios entre los voluntarios que ayudaban en el lugar. Algunos admiraban su ingenio, otros se sorprendían de cómo lograba transformar ropa que muchos consideraban inútil en piezas nuevas y funcionales. Pero hubo uno, en particular, que vio en su trabajo algo más que simple habilidad. Miguel, un joven voluntario que ayudaba con la distribución de alimentos, se acercó a ella una tarde mientras cosía bajo la tenue luz del gimnasio. ¿Puedo tomar unas fotos de lo que haces?, preguntó con una sonrisa amigable. Isabela levantó la vista, sorprendida.
Nadie le había hecho esa pregunta antes. ¿Fotos? ¿Para qué?, respondió, con desconfianza. Tengo un grupo en redes sociales donde la gente de la ciudad dona y compra productos hechos a mano. Tal vez alguien se interese en lo que haces. Ella dudó. Nunca se había promocionado de esa forma. Su trabajo siempre se había limitado a la comunidad inmediata, a los vecinos, a los conocidos. Pero, ¿qué podía perder? Con algo de vergüenza, permitió que Miguel tomara algunas fotos de las bolsas y prendas que había remodelado. En menos de una hora, la publicación estaba en internet. Y lo inesperado ocurrió. Las primeras notificaciones comenzaron a llegar. ¿Cuánto cuesta esta bolsa? Me encanta esta blusa. ¿Aún la tienes? Puedo hacer un pedido personalizado. Isabela apenas podía creerlo. En cuestión de horas, ya había varias personas interesadas. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que casi había olvidado: esperanza. Pero un nuevo problema surgió. Su método era lento. Cada prenda la cosía a mano, con paciencia y precisión, pero eso limitaba lo que podía producir. Si quería atender los pedidos, necesitaría algo más. Fue entonces cuando el destino le tendió una mano inesperada. Una mujer llamada Teresa, que trabajaba en un centro comunitario, se presentó en el refugio preguntando por ella. Vi la publicación y me conmovió tu historia. En el centro donde trabajo tenemos una máquina de coser que casi no usamos. Si la necesitas, es tuya. Isabela sintió un nudo en la garganta. Por un instante, no pudo responder. ¿De verdad?, preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. De verdad. Solo prométeme que seguirás adelante con esto. Y así, con una máquina de coser donada y una comunidad que creía en ella, Isabela empezó a transformar no solo telas viejas en ropa nueva, sino también su propia vida. Lo que antes era un acto desesperado por sobrevivir, ahora se convertía en un propósito. Y más importante aún, no lo estaba haciendo sola. Otras mujeres del refugio comenzaron a ayudarla, a aprender, a involucrarse. Había encontrado algo más que una forma de ganarse la vida. Había encontrado un camino para que todas ellas pudieran hacerlo juntas. Pero, ¿este pequeño éxito sería suficiente para cambiar realmente su destino? ¿O solo era un golpe de suerte pasajero? El éxito de Isabela no llegó de la noche a la mañana, pero con cada pequeña victoria, sentía que estaba reconstruyendo algo mucho más grande de lo que había perdido. Con la ayuda de la comunidad y de voluntarios que creían en su trabajo, consiguió un pequeño espacio para convertirlo en su primer taller de costura. Era una sala sencilla, con paredes desgastadas y muebles reutilizados, pero para ella y las mujeres del refugio, aquel lugar significaba un nuevo comienzo. Juntas, comenzaron a dar vida a algo nuevo. No era solo costura, era la reinvención de todo lo que habían perdido. Cada prenda transformada simbolizaba a una mujer que se negaba a ser definida por la tragedia. Camisas viejas se convertían en bolsos elegantes, vestidos manchados se transformaban en faldas modernas, y los restos de tela adquirían nueva forma en accesorios únicos. El boca a boca hizo su parte, pero fue en las redes sociales donde la historia tomó proporciones inimaginables. Miguel, el voluntario que había ayudado desde el inicio, decidió grabar un pequeño video mostrando el taller y el trabajo de las mujeres. Lo publicó en redes sociales con la leyenda: de la tragedia a la esperanza, mujeres reconstruyendo sus vidas con sus propias manos. El video se hizo viral. En pocas horas, empezaron a llegar mensajes de distintas ciudades. Personas querían comprar las piezas, querían ayudar, querían conocer más sobre el proyecto. Incluso los periódicos locales se pusieron en contacto. Lo que había comenzado como un acto de supervivencia ahora se había convertido en un movimiento. Los pedidos empezaron a crecer más rápido de lo que podían atender. El pequeño espacio pronto quedó insuficiente, y la necesidad de más máquinas y material se volvió urgente. Pero con cada obstáculo, Isabela encontraba una solución. Las donaciones llegaron. Más mujeres se unieron. Lo que antes era solo un grupo improvisado en el refugio, se convirtió en una cooperativa. Pero la mejor parte era ver a Sofía. Antes, su hija la veía llorar de preocupación, sentía el peso de la incertidumbre.
Ahora, veía a su madre sonreír. Vio la nueva casa que lograron alquilar. Vio a las otras mujeres entrar y salir del taller con esperanza en los ojos. La inundación se llevó todo, pero también trajo algo que Isabela jamás habría encontrado de otra manera, un propósito mucho mayor de lo que imaginaba. El destino destruyó su casa, pero construyó un futuro que nunca habría soñado. Años después, Isabela atravesaba las puertas de cristal de su tienda con una sonrisa serena en el rostro. El aroma de la tela nueva, mezclado con el perfume de la madera de los muebles, llenaba su corazón de gratitud. Caminó lentamente, pasando los dedos por los estantes repletos de prendas vibrantes, cuidadosamente cosidas por manos que, alguna vez, temblaron de miedo, pero que ahora sostenían firmeza y propósito. Recordó cómo empezó todo, el primer bolso hecho con tela reutilizada, las noches en que cosía bajo la tenue luz de una lámpara en el refugio, la primera prenda vendida. Pensó en las mujeres que llegaron a ese lugar como ella misma había llegado, destrozadas por la tormenta, sin esperanza, sin saber por dónde empezar. Ahora, estaban a su lado, reconstruyendo no solo sus propias vidas, sino también ayudando a otras a hacer lo mismo. La tienda ya no era solo un negocio, sino un símbolo. Un espacio donde las mujeres que habían sido ignoradas y rechazadas por la sociedad podían levantarse de nuevo. Algunas aprendían a coser, otras ayudaban en la administración, pero todas, sin excepción, encontraban allí un hogar. Sofía, ahora más grande, ayudaba en la tienda con entusiasmo. Su risa infantil, que alguna vez se mezcló con el llanto desesperado de su madre en la oscuridad del refugio, ahora resonaba entre los pasillos llenos de prendas hechas con amor. La inundación se llevó todo, pero también trajo algo que Isabela jamás habría imaginado, un propósito que no solo cambió su vida, sino la vida de muchas otras mujeres que, como ella, necesitaban una segunda oportunidad. Ahora, mirando ese espacio que nació de las cenizas, entendía algo que antes le parecía imposible. A veces, la vida nos obliga a empezar de nuevo desde la nada. Pero es en ese momento cuando descubrimos de lo que realmente somos capaces.